Un hombre se convirtió en murciélago y entró a mi habitación. Hola Pepe, he escuchado muchas de tus historias y me sorprendió mucho todo lo que narras sobre los nahuales. En mi país no se habla de nada parecido, pero creo que tuve un encuentro con Drácula o un nahual. La verdad es que no logro explicármelo. Una madrugada me encontraba en un apartamento donde me pagaban por cuidar a dos niñas en la ciudad de Las Tunas, Cuba. Yo dejaba las persianas abiertas porque entraba claridad y así mi pequeña hija se quedaba dormida, ya que le temía a la oscuridad. No sé bien la hora, pero se coló un murciélago, cosa que no era extraña, ya que abundaban muchos en ese edificio. El caso es que al entrar hizo un ligero ruido y me desperté. Cogí una toalla y traté de ahuyentarlo para que saliera, y mientras más lo intentaba, más revoloteaba en mi rostro. Literalmente me invadió el pánico y comencé a gritar hasta que se fue hacia la parte de abajo de mi cama. Entonces encendí la luz y me quedé dormida. Sé que cuando desperté todavía era de madrugada. La luz no estaba prendida y miré hacia mi pequeña que dormía junto a mí. Para mi sorpresa, en el mismo lugar donde ella estaba acostada, yo veía algo raro. Era pequeño de estatura, con una cabeza grande, pies pequeños y muy delgado. Cerré mis ojos y los volví a abrir, como para tratar de enfocar la vista, y aquella silueta seguía ahí. No sé a ciencia cierta cuánto tiempo estuve así. Luego vino un sueño casi obligado, porque no creo que con esa tensión yo pudiera estar en condiciones de dormirme. A aquel personaje le podía ver la nariz y la boca, pero no tenía ojos. Cuando amaneció, hice todo como de costumbre y me dispuse a llevar a una de las niñas que cuidaba a la escuela. De pronto, mi hija comenzó a señalar insistentemente hacia el sofá, mientras gritaba y lloraba desconsoladamente. En ese momento yo estaba en la cocina, así que salí en dirección a donde estaba. Pensé que estaba peleando con una de las niñas y esperaba una queja. Cuando llegué a donde se encontraban, mi niña me comenzó a decir que mirara hacia el sofá y que ahí estaba un pequeño hombrecito. Me dijo textualmente que era muy feo y que no tenía ojos. Al escuchar eso me quedé helada. Salimos del departamento y decidimos regresar hasta que estuviera el padre de las niñas. Cuando íbamos caminando de regreso rumbo a la casa, en el camino un señor que barría las calles me saludó y me dijo entre risas: anoche entré a tu cuarto. Me describió todo lo que había ahí. No sé cómo hizo eso, pues yo jamás lo había visto. Después de eso, el hombre se fue caminando y jamás lo volví a ver. El diablo le entregó unas monedas de oro. Hola Pepe, escuchando tus historias, recordé una historia que me contó mi padre, y es algo que le sucedió a un amigo de él. Cuenta que este señor diario bajaba de la comunidad al pueblo para ir a trabajar. Una mañana entre las 5 y las 6 de la mañana, se topó con un señor vestido de campesino, sentado bajo un árbol. Este extraño hombre le dio el saludo y le preguntó para dónde iba. Él le contestó que al pueblo para trabajar. Entonces el campesino le dijo: veo que pasas todos los días a la misma hora y regresas muy tarde a tu casa. Ven, te voy a dar un regalo, pero no tengas miedo, yo quiero ayudarte. No te voy a pedir nada a cambio, solo te voy a pedir un favor. Después de entre sus ropas, sacó una bolsa y continuó diciendo: te voy a entregar esta bolsa, pero no la abras inmediatamente y sigue tu camino sin voltear atrás. Por nada del mundo voltees, escuches lo que escuches, tú sigue tu camino. El señor aceptó, tomó esa bolsita y comenzó a caminar. A unos 100 metros empezó a escuchar voces, risas y un ruido entre los matorrales. La curiosidad y el miedo le comenzaron a ganar y quería voltear a ver, pero lo que hizo fue mirar qué había en la bolsita. De pronto se dio cuenta de que eran monedas de oro y sintió tanto miedo que volteó hacia atrás. En ese momento pudo ver cómo dos mujeres venían corriendo hacia él, lo que le asustó aún más, así que empezó a correr y a gritar pidiendo ayuda. Dice que la segunda vez que volteó a ver, ya eran unos seres deformes horribles. Del susto y al no saber qué hacer, cayó por un barranco, rodó y cuando pudo se levantó gritando pidiendo ayuda. Cruzó un arroyo y escuchaba cómo se le iban acercando. Soltó la bolsa con monedas y logró llegar a una casa cercana donde pidió ayuda. Para su fortuna, lo dejaron entrar, contó lo que le sucedió y le dijeron que eso que había visto era el diablo. Una bruja le causó un trauma a mi hijo.
Hola Pepe, es un gusto saludarte. Quiero contarte una historia. No sé si sea de terror, pero es algo que no me logro explicar. Sucedió cuando mi hijo acababa de nacer. Tenía aproximadamente un mes de nacido. En esa ocasión, estaba con mi hermana en mi cuarto y de repente se escuchó un ruido, como si alguien se hubiera caído en el techo y estuvieran tronando las láminas, mientras llovía y los relámpagos iluminaban el cielo. En ese entonces, escuchábamos mucho un programa de radio llamado La Mano Peluda y nos gustaba bastante. Mi hermana tendría unos 11 años y yo, que ya estaba más grande, tendría unos 16. Ese día nos dio mucho sueño, así que le dije a mi hermana que nos durmiéramos. Apagamos la radio y de repente comenzamos a percibir un olor a azufre. En ese tiempo decían que había brujas, pero sinceramente no lo creíamos. La puerta de nuestra habitación era de madera y la atrancábamos por dentro con un palo. Dormimos con el niño en medio de las dos. Ese día nos quedamos profundamente dormidas, pero en la madrugada me desperté porque entre sueños escuchaba ladrar a los perros y había mucho ruido. Se sentía un ambiente muy extraño y aterrador. De repente me di cuenta de que mi bebé no estaba en el cuarto. Pensé que mi mamá se lo había llevado a la planta baja, pero la puerta estaba cerrada, como la había trancado por adentro. No había manera de que el niño no estuviera ahí. Intenté despertar a mi hermana, pero no podía. Cuando finalmente se despertó, me preguntó que qué pasaba. Yo le dije: «Oye, el niño no está». Ella me respondió: «¿Cómo que el niño no está?». Le expliqué que la puerta estaba cerrada y que no era posible que se lo hubieran llevado. Entonces empezamos a buscar por todos lados y gracias a Dios lo pudimos encontrar, pero estaba envuelto en un cobertor grueso debajo de la cama. La duda que teníamos es cómo lo levantaron, nunca lo supimos. Cuando abrí el cobertor, vi que mi hijo estaba morado y sus cachetes estaban un poquito rojos. También estaba inconsciente y parecía que no quería volver en sí. Luego, escuchamos a los perros ladrar otra vez. Mi hermana, que en ese tiempo siempre llevaba consigo la Magnífica, empezó a leerla, pero no podía porque se trababa cada 2 o 3 partes. Los ladridos de los perros se hicieron más intensos y al día siguiente nos enteramos de que a un bebé en la calle donde vivíamos se lo había llevado una bruja y lo encontraron morado porque lo había... Yo nunca creí en las brujas, pero después de lo que pasó con mi niño, ahora sí creo. Curiosamente, mi hijo ahora tiene 20 años y me pregunta: «Mamá, ¿me puedes contar por qué de pequeño me daba miedo cuando llovía?». Le conté la historia y él me dijo: «Pues con razón siempre le tenía miedo a la lluvia». Jugó con un duende cuando era niño. Hola Pepe, quiero contarte la historia que le sucedió a mi primo hace algunos meses. Él vive cerca de un arroyo y sus padres tienen una panadería en la que trabajan, por lo que lo dejan solo en casa. En esa ocasión, como comúnmente, estaba solo porque sus padres estaban trabajando. Dice que empezó a jugar y de la nada llegó un niño que le ofreció jugar con él, a lo que mi primo, siendo pequeño, respondió que sí. Estuvieron jugando un buen rato hasta que llegaron mis tíos, quienes le hablaron. Él le dijo a su amiguito que lo acompañara, a lo cual el niño le respondió que no. Cuando mi tía vio que el niño no iba, decidió ir a buscarlo. Cuando el amiguito del niño vio que mi tía se acercaba, se retiró corriendo y desapareció en el arroyo. Nos cuenta mi primo que el amigo con el que estaba jugando solo portaba un calzoncillo y un sombrero puntiagudo de color azul y que era muy pequeño. En mi familia tenemos la teoría de que fue un duende o el alma de uno de sus hermanos, ya que su padre tiempo antes tuvo otra esposa con la cual tuvo 4 hijos, de los cuales 2 fallecieron al nacer. El padre decidió y guardó sus cenizas en su casa, por lo cual también creemos que podría ser el alma de alguno de esos niños.